Buenas noches. Desde que las palabras corrupción y política comparten titulares, la tensión entre políticos y periodistas ha aumentado. Las preguntas son cada vez más duras y las respuestas cada vez más vacías. Hemos visto a políticos a la carrera para evitar las cámaras, ruedas de prensa sin preguntas, explicaciones cómicas por parte de miembros del gobierno e incluso en las últimas semanas hemos visto como un candidato a las europeas restringía sus entrevistas. Esta noche nos preguntamos si no es la obligación de un político dar explicaciones o es que somos los periodistas demasiado duros. Hoy en Informe en V, sí sabe, no contesta. Érase una vez un oficio, el de periodista, que contaba a los confiados ciudadanos lo que hacían día a día sus políticos. Pero un día, todo cambió. Por favor, sí, hemos hecho un pasillo. ¿Qué haces poniendo la mano? Joder, por favor. Perdón, de verdad que es que ¿Una valoración sobre de la huelga? ¿Es una buena noticia para los funcionarios? ¿Están muy contentos? Pero la contratación cada vez... Es falso. Nunca, repito, nunca he recibido ni he repartido dinero negro ni en este partido ni en ninguna parte. Nunca. Lo diré otra vez. Es falso. Este era el mensaje que el Partido Popular quería trasladar en medio del azote del caso Bárcenas. El problema es que para hacerlo aisló a los periodistas en una sala contigua. Rajoy comparecía a través de un plasma. Su imagen, atrapada en la pantalla de un televisor, daba la vuelta al mundo. O principio de intervención mínima. Canto menos nos expoñamos os medios de comunicación, menos riscos hai de unha mala resposta ou unha resposta inapropiada e, polo tanto, morto can acaba da rabia. A falta de credibilidade, a falta de liderazgo dunha persoa que é presidente do goberno que non é capaz de dominar unha situación de crise como esa e busca atallos. E o atallo é simplemente non aparecer ante os medios. Y es que para algunos políticos la prensa se ha convertido en su bestia negra. Cada uno afronta la presencia de los periodistas como buenamente puede, aunque eso a veces le suponga más de un ardor de estómago a su gabinete de prensa. El presidente del gobierno es el que más técnicas domina, a veces encantado de conocer gente. Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por su asistencia a este acto. Técnica. Muchísimas gracias por su pregunta, gracias, muy amable. Presidente, buenas noches. Presidente, buenas noches. Mañana. Buenas noches, mañana hablamos. Otras le pierde la indecisión. Parece que sí, pero finalmente resulta que no. No se puede negar que el presidente del gobierno es también un hombre preocupado por el clima. Presidente, conocida la sentencia de Estrasburgo... Está lloviendo mucho. ¿Ningún mensaje para las víctimas, presidente? La que me mojo soy yo, ¿eh? En definitiva, el señor Rajoy es un enamorado de la palabra precisa. Me parece una noticia positiva para los ciudadanos la entrada en prisión de Luis Bárcenas. Gracias. La segunda ya tal, y en relación a la primera... Aunque a veces disfrute también de su poquito de acción. Por favor, del Partido Popular. Por favor. Ante los casos de... Por favor. Por favor. Está muy bien, vale. Pero en honor a la verdad hay que decir que el presidente del gobierno no es el único al que el gremio de la prensa le produce urticaria. Después de patinar de lo lindo a cuenta del debate electoral, al siempre afable Miguel Arias Cañete le dio por anular entrevistas, a pesar de estar en plena campaña para las europeas. También descubrimos su capacidad para correr
aún a riesgo de perder los papeles. Páralo. Cuidado. Por supuesto, no es el único que se escaquea. Los hay que cuando dicen que no, es que no. No vengo a analizar encuestas, tampoco vengo a hablar del Partido Socialista. No a hablar de los problemas que pueda tener Arias Cañete. No voy a perder ni un minuto en entrar en ningún tema que tenga carácter personal. Que el proyecto europeo se tambalee. Que el modelo conservador europeo está agotado. Entonces, las preguntas de Galicia hay que hacerse a José Ramón, no a mí. A mí de Europa. ¿Tiene noticias si existe algún tipo de imputación o investigación a miembros del gobierno? Lo remito a mis declaraciones de ayer. Muy bien. Vale. Mañana vamos a hablar, tenemos rueda de prensa con todos. No con uno, sino con todos los medios. ¿Vale? Hay también reyes del despiste. Presidente. Respecto a Paula Prado, ¿se vaya a tomar alguna decisión? Héroes del silencio. ¿En qué situación queda el ayuntamiento, alcalde? Alcalde, ¿van a tomar alguna medida? Rebeca, perdón, una preguntilla. Disculpe, bueno, un pouco como encaixou esta noticia de apertura de xuízo oral. Pensa dimitir ou tomar algunha decisión? Non teño nada que decir. Esperaba. Adrián, podemos facerte unha preguntilla? Como encaixaron esa decisión da xuíza de abrir o de apertura de xuízo oral? Lo siento, no vamos a hacer declaraciones, gracias. Es hostil a situación do Concello agora mesmo. Ei! O sinto, pero non vou facer declaracións. A situación do Concello é sostible. Non vou facer declaracións. Gracias. Y quien convierte el no contestar en auténtica poesía. Gerardo, ¿cree que es sostenible la situación de su equipo, por lo menos su ex equipo? ¿Se ha fijado en el color tan bonito que tiene la catedral hoy? Es una maravilla, disfrute de ello. Venga, gracias. Este es, resumiendo, el panorama con el que nos encontramos últimamente los medios. Aunque para qué engañarnos, con unos la cosa va mejor, con otros peor, y a lo que a algunos les falta, a otros les sobra. Dentro del mismo partido, un hombre de buen hacer probablemente sea el presidente de la Xunta. Estando en el mismo partido que Mariano Rajoy, es diametralmente opuesto a él, no deja por nunca una pregunta sin contestar, es un tipo accesible tanto en convocatorias como en otro tipo de cauces de comunicación, y dentro de su propio partido el ejemplo de mal hacer quizás es cómo están gestionando el tema de su portavoz, Paula Prado. Tienen una portavoz que lleva casi 3 meses sin aceptar preguntas de la prensa, lo cual es delirante. Y el delirio roza sus cotas más altas cuando nos encontramos con políticos a la fuga. No creo que en Galicia tengamos un problema que a lo mejor sí se puede detectar en Madrid, de políticos a la fuga. Quizás tengamos un problema de políticos, como lo llamamos aquí, de manzanas traigo, que preguntas por X y responden por Y. Y en este caso de estas elecciones últimas, las europeas, yo he notado déficits en todos los partidos. Es obvio, el del Partido Popular, la estrategia de comunicación ha sido terrible, la del candidato, pero he de decir también que, por ejemplo, Rubalcaba ha cancelado entrevistas con La Voz de Galicia, Izquierda Unida en la noche electoral ha hecho lo del plasma de Rajoy, lo cual parece incomprensible. A estas alturas puede que alguno de ustedes esté sorprendido por todo lo que les acabamos de contar. Tal vez nunca se habían percatado de estas situaciones, o puede que lo hayan leído o visto alguna vez. Pero puede ser también que lo hayan olvidado, que algo les haya hecho pasar página. El ser humano es un ser extraordinario, pero a mí me toca ser el malo de la película. Vengo a hablar de cómo personas como yo manipulamos a personas como vosotros. En cierta medida, esa es la labor del media trainer, un entrenador personal que empresas, instituciones y también políticos usan para afrontar con éxito su relación con los medios. Y aunque viendo todo lo que les hemos contado parezca que no lo logran, lo cierto es que son capaces de darle la vuelta a la tortilla. Lévase tempo facendo e eu creo que quen ten que parar eso precisamente son os propios medios. A sociedade, ao fin e ao cabo, está no seu día a día, é unha sociedade cada vez máis individualista, menos crítica, máis estupidizada de maneira consciente, e esas cousas
poden quedarse con elas durante unha semana, pero ao cabo dun tempo olvídanse. Así es fácil conseguir que un mensaje cale. La realidad no es la que es, la realidad es la que se percibe. Y si no podemos cambiar la realidad, podemos cambiar en la gente la percepción sobre la misma. Pensadlo, lo hacemos constantemente. Por eso, si las palabras no van a ser convincentes, se eliminan. Se restringen las preguntas. A mí no me parece mal que se convoquen actos solo para gráficos siempre que se especifique. Lo que me parece mal es que se convoque un acto y luego no se admitan preguntas. Ese tipo de cosas sí que las veo inadmisibles. Remitiéndome, por ejemplo, un caso concreto. El 25 de julio del 2013, después del accidente de Angrois, Mariano Rajoy convoca en Santiago un encuentro con los medios de comunicación. No se especifica que no se pueda hacer preguntas, sino que se hace bajo el formato de una rueda de prensa. Termine su comparecencia y yo, obviamente, pues le planteé una pregunta que dejó sin contestar. Se fue de la sala y enseguida su equipo de comunicación de la Moncloa incluso hasta me reprendió por haber preguntado. Cuando la consigna es el silencio, este se convierte en un muro infranqueable que solo rompen las imágenes. Esas que en ocasiones valen más que 1000 palabras. Insisto que o que esperamos dos nosos líderes é que dominen a situación. Cando vemos a un político que a situación lle sobrepasa, evidentemente eso desacouga a sociedade, desacouga tamén os seus votantes. En vista de lo incontrolable que puede llegar a ser la realidad y siguiendo la máxima de controlar la percepción que se tiene de ella, no queda más remedio que no dejar ningún cabo suelto. Nada debe distorsionar ni el mensaje ni su envoltorio. Que tamén os medios de comunicación, xa non só agora na crise, senón nos últimos anos, están tendo uns recurtes presupuestarios, de persoal, económicos, que provocan que xa non poidan levar a un periodista a cubrir un mitin ou a cubrir unha entrevista. Estos partidos o saben, entón xa lle fan a nota de prensa ao partido, xa lle mandan o vídeo editado, producido, cos cortes e coas frases que lles interesa. Solo hay una cosa que ni gabinetes de prensa, ni asesores, ni políticos pueden controlar, y es Internet. Debieran ser sus aliadas, pero muchos en realidad temen el poder de un tuit. O factor común, xa sexa en América, en España ou en calquer sitio, é o medo a descubrir o que os demais opinan dun. A que no teu propio espacio, no teu propio perfil, no teu propio blog, no Facebook ou no Twitter, a xente de opinións diferentes ás túas. Y en medio de todo esto, los medios buscan su lugar en un terreno que en determinadas situaciones parece haberse vuelto especialmente hostil. Yo creo que estamos, o sea, por lo menos en general, en Galicia, creo, y hablo de todos los medios de comunicación, no solo los del Grupo Voz, creo que estamos bastante a la altura. Si vas a un acto en el que no se especifica, en el que no se puede realizar preguntas, y en ese acto te advierten luego previamente, oye, no se pueden hacer preguntas, has de hacer preguntas. Y has de contar que se han hecho preguntas y han quedado sin responder. El programa Caiga quien caiga fue el primero en nuestro país en sacar al político del escaño e intentar mostrar su lado más humano y personal en televisión. ¿Cuál es la capital de Euskadi? Bueno, es que Euskadi no tiene capital, o sí tiene capital, ¿no? Porque hace mucho que no nos vemos. No nos vemos porque ya no me quieres. No, es usted que no nos quiere. Yo os quiero mucho. Ya empezamos con las preguntas raras. ¿Cómo va lo del AVE? ¿Sigue abriendo grietas? Creo que andan apañando el desaguisado. Ah, vale. Digo, a ver si ahora el AVE va a romper España antes que es que era republicana. Los reporteros hacían este particular toma y daca con los representantes públicos, intercambiando sentido del humor. En Galicia, un programa de esta cadena, Vaya V, hizo lo propio en el Parlamento. Con la colaboración de los partidos, podía colarse en los despachos. Vou estar aquí supervisando todo. Qué medo. Asustas un pouco feo, como? No, que va, encantado. Dío ti mesmo. Tu reportero y cada día el de más gente. Los políticos felicitaban las Navidades a los espectadores. De moi felices festas, aproveitemos o pouco tempo que temos para estar con a xente que queremos e que sexades moi felices. Y hasta el presidente de la Xunta lució las bufandas del Depor y del Celta. Vaya V incluso llevó 100 gaiteiros a la última sesión de investidura. Isto é unha botella de whisky, ¿no? Pero de que whisky? 100 Pipers, ¿no? Pipers é Piper en inglés, e Piper que papel, non? Gaiteiro. Todo hasta que el Parlamento decidió cerrar el grifo.
Para los que nunca hayan estado por aquí, comentarles que estamos en los pasillos del Parlamento. Por aquí es muy habitual ver a los diputados, de hecho están las entradas de los grupos parlamentarios. Los diputados vienen por aquí, podemos saludarlos, hablar con ellos informalmente, pero no encender la cámara ni hacerle preguntas a micro. Nos lo prohíbe expresamente la institución, el Parlamento de Galicia, a menos que haya permiso del diputado. Hace unos meses llegó la siguiente restricción que afecta aquí al hemiciclo. Se nos ha prohibido tener una segunda cámara por medio de comunicación, lo que impide ver la otra parte de lo que sucede aquí abajo. Si hai unhas restriccións, penso eu que inaceptables, non? Agora de captar imaxes ou de limitar o número de cámaras, por exemplo, nunha sesión plenaria. Tenemos que tener una cámara para grabar las intervenciones de los políticos. Entonces esa segunda cámara es la que nos permite, bueno, pues grabar lo que está ocurriendo, el ambiente del hemiciclo, que muchas veces pues también es donde encuentras la noticia, grabando a Francisco Cerviño tirando el móvil, ¿no? Pues esas cosas solo se pueden recoger si hay una cámara que esté grabando el ambiente en el hemiciclo, y esa cámara es la que no se nos permite. Non lles gusta, por norma, que cando están no hemiciclo poda haber unha cámara grabando, filmando pois o que están facendo nese momento nesa terminal de ordenador que teñen ali no seu escano. Se ao mellor están facendo unha compra por internet, se ao mellor están consultando determinada web, non lles gusta que se entre, digamos, nese espacio privativo, que non é un espacio privativo, porque o hemiciclo é unha área pública. Parecennos mal esas restriccións e creemos que forma parte, ademais, dun proceso que fortificar este Parlamento, facelo cada vez máis inasequível, non só os medios de comunicación, senón os propios cidadáns. Aí están as trabas para que poidan asistir convidados á tribuna, que creemos que é contradictorio co que debe de ser un Parlamento. Un Parlamento ten que ser unha casa total e absolutamente aberta, porque é a Cámara de Representación dos cidadáns. Non se poden, en teoría, tomar imaxes nos pasillos, pero é certo que cando calquer dirixente político quer dar o que lle chamamos na nosa xerga un canutazo, acostúmase a facer nos propios pasillos, é dicir, eso non vale, non, esa regla, é dicir, si se pode gravar nos pasillos, pódese gravar sempre, se non se pode gravar, non se pode gravar nunca. Con tantas normas que nos están a incorporar últimamente, que isto parece que casi nin se pode nin siquiera transitar, non? Tranquilamente polo Parlamento de Galicia. Entón, eu quero lembrar que isto é a casa do pobo galego e o normal é que se faciliten as cousas e non se entorpezan, ¿no? Tienes un poco la sensación de que te están acorralando y además por ser incómodo. Este es el documento que envía el Parlamento a los periodistas que realizan coberturas en la Cámara gallega. Si el programa no es informativo, debe tramitar un permiso específico. Y esa acreditación la concede la Mesa del Parlamento. Este órgano de gobierno de la Cámara traslada el resultado electoral a su composición. O sea, de sus 5 miembros, 3 son del PP, incluida la presidenta, Pilar Rojo. A Valla V, por ejemplo, se le prohibió grabar en los pasillos, el hemiciclo y otras zonas comunes. Podía entrar en dependencias de los partidos, si daban su permiso. Aunque no es lo habitual, podría prohibirse incluso la entrada. Mientras en el Congreso cualquier comunicador puede cruzarse con un político en la calle e incluso colarle la alcachofa en los pasillos. El Parlamento de Galicia está muy lejos también de la libertad de prensa del Europarlamento. Eu só teño unha experiencia de ter ido ao Congreso dos Deputados, que ademais yo comentei a presidenta do Parlamento, despois de ter ido a Madrid, e dende logo as formalidades que temos aquí non existen ali. Se accede pola mesma porta e mesmo o que son as propias normas son moito máis lixeiras do que, insisto, estamos vivindo neste Parlamento. Si sientes cierta envidia sana, sobre todo cuando ves a los periodistas acercarse, ¿no?, con los micrófonos al presidente del gobierno, que además es una persona que sabemos que no le gusta demasiado comparecer ante los medios, entonces pues tener esa oportunidad como periodista pues sí que lo echas en falta. Aquí eso es prácticamente imposible. Creo que no Congreso dos Diputados hai máis flexibilidade e creo que ese criterio debería de resir no Parlamento galego. Pensar na Cámara de Estrasburgo ou digamos, na súa réplica que existe en Bruselas, pensar nos eurodiputados escapando por un área reservada porque non queren atoparse ca prensa, no? Eso non existe. Ali os diputados, os representantes públicos entran e saen polos mesmos sitios que o fan os xornalistas, non? Aquí neste Parlamento pois hai un área reservada a diputados e ao goberno
e un deputado pode entrar nesta casa e sair dende o parking sin terse que cruzar, pois, digamos, con un micrófono que lle faga alguna pregunta, ¿no? Cuando pues hay un tema de actualidad y que tú ese día necesitas valoraciones de un tema concreto, que eso es lo más habitual aquí dentro, y sobre todo se da la circunstancia de que los tienes ahí sentados, entonces es muchísimo más frustrante, porque dices, si está ahí sentado, lo tengo a unos metros, y es prácticamente imposible. Tienen circuitos alternativos en los que la prensa no tenemos acceso, así que es muy difícil cogerlos, y los gabinetes de prensa son muy restrictivos y es muy difícil que te pongan en contacto. Luego depende de cada partido, depende del caso concreto, pero por lo general no suele dar grandes resultados. Informe en V tampoco obtuvo ningún resultado gestionando una entrevista con el portavoz del PP. Solicitamos al jefe de prensa, José Manuel Agra, una cita con Pedro Puy. El martes, en el momento en el que se grabó el reportaje, estaba en el Parlamento, departiendo con compañeros de partido. El Gabinete Popular nos indica que se remiten a las explicaciones que ven desde la presidencia del hemiciclo. Curiosamente, tampoco Carlos Varela, responsable de comunicación del Parlamento, quiere contar en televisión cómo es la relación entre diputados y medios de comunicación. Cal é o medo que lle ten o Partido Popular esta entrevista? Pregunto eu. É que me quedo sorprendida. Se non teñen nada que ocultar e se están contentos coas políticas que están a practicar, e se non teñen casos de corrupción, e se mesmo os resultados electorales como foron non foran terribles como foron para eles, que acaban de perder 15 puntos, non? Nestas pasadas eleccións, pois dende logo claro que comparecerían, non? Estou certa que se tiveran bons resultados electorais ou mesmo estiveran noutro panorama social que non seña este, claro que comparecerían, mesmo exixirían comparecer. A excepción del PP, todos los partidos con representación han dado la cara. ¿Es habitual que un partido con mayoría absoluta enmudezca? ¿Se esconde más el gobierno que la oposición? Eu sempre procurei manter o mesmo grau de accesibilidade por parte dos medios de comunicación cando estaba en funcións no goberno como agora que estou na oposición. Sei que eso non acontece habitualmente, que normalmente os gobernos adoitan filtrar a información, ordenala, organizala, atendendo pois, a criterios de oportunidade, de prioridade. As principais diferencias soen ser non tanto pola cor política que teñan os representantes, senón polo posto no que están nun momento concreto, non? Pense se están no goberno ou se están na oposición. Só é coincidir que o partido que o mellor está formando parte do goberno, pois o mellor é máis remiso bueno, pues a suministrar según cal se esa información que o que está na oposición, ¿no? Nunca un representante público debe excluir ao momento a oportunidade de ofrecer explicacións, de someterse ás demandas dos medios de comunicación, ben de ofrecer o seu punto de vista ou contestar aquilo que se lle demanda, ¿no? Tamén é moi decente, é moi humano, é moi público, é moi fermoso que cando cometemos erros comparecemos diante dos medios e digamos que nos equivocamos, que temos que dar un paso atrás porque foi un erro o que fixemos. Me parece absolutamente necesario. Cando fagamos eso, as cousas seguramente cambiarán, claro que sí. Políticos y periodistas mantienen una particular relación de amor-odio. Los representantes públicos saben que necesitan a la prensa para transmitir su mensaje. La cuerda se tensa cuando el que quiere investigar o informar sobre un tema polémico busca respuestas. Las noticias sobre corrupción se llevan la palma. Os medios de comunicación están ao servicio de determinados intereses. Bueno, entón que me resulta incómodo cando denotas que as preguntas son preguntas que obedecen a un guión preestablecido única e exclusivamente polos intereses dese medio de comunicación, pero ainda así procuro responderlas sempre con total e absoluta franqueza e tranquilidade. Todo lo que se refiere a casos de corrupción, prácticamente la respuesta del Gabinete de Comunicación del Grupo Parlamentario es que hables con el partido. Entonces el partido, como es un ente, ¿no?, que tiene una sede, pero que, bueno, pues que está por ahí, pues los días de pleno, pues tú te tienes que quedar con él. Habla con el partido y con una llamada de teléfono que suele resultar infructuosa. Cuando nos preguntamos a veces por qué, si a veces está el propio portavoz en el Parlamento sentado en el hemiciclo y tú tienes que hacer 5 llamadas para que te respondan que no va a hablar. Podemos coñecer os feitos, pero non sempre se coñecen as motivacións e iso dificulta ofrecer esa resposta que moitas veces se pide con inmediatez. Na opinión pública, pois vaise creando a idea de que estar imputado é estarse sometido á investigación. Cando logo rematan os sumarios, pois vemos que poucas persoas
das que son imputadas rematan no banquillo e todavía menos rematan cunha condena firme. Entón, isto dificulta moito emitir suizos contundentes cando a realidade é tan, ás veces, tan cambiante no longo dunha instrucción judicial. O que cala outorga, o silencio fai cómplice, non lles importa ás veces aos políticos que esa máxima a teña presente o telespectador ou o lector de prensa. Pero creo que sempre é preferible o exceso de prudencia que a imprudencia, sobre todo cando se trata de xulgar as conductas de persoas. Fálase moito en off the record e pouco dando a cara, non? Teñen medo basicamente a ser imprudentes e sobre todo a acabar sendo prisioneiro do que dixeron algún día, e sobre todo agora hai moitos casos relacionados coa corrupción política, non? Os políticos teñenlle medo a que calquera declaración poda considerarse desafortunada e que eso sea a súa fin. Eu atendo as roldas de prensa que se dan, por exemplo, na Casa Blanca. É inadmisible que non se fagan preguntas. Eso non ocorre. Poderá comparecer un ou poderá comparecer outro, pero o dereito a preguntar é sagrado. Informe 2014 de Reporteros Sin Fronteras. España ocupa el puesto número 35 en lo que a libertad de prensa se refiere. Un mal endémico en toda la Unión. La crisis económica está mermando los medios, pero también la presión de los gobiernos y la política. Destacan casos a nivel continental que han dado la vuelta al mundo. En Francia, una orden judicial obligó a retirar las grabaciones del caso Betancourt, un escándalo que implicaba a importantes políticos. En Reino Unido, el gobierno envió a funcionarios al rotativo The Guardian para destruir información de los discos duros sobre el caso Snowden. Algo está haciendo mal la prensa. Hai unha tensión que se vai acumulando día a día, de vez en cando hai unha gota que desborda o vaso, pero para min eso non é o máis grave. O máis grave é que estamos asumindo unha serie de prácticas que deberían ser inasumibles. Non contestar a xornalistas en roldas de prensa que se convocan aos xornalistas, dar plantóns, salir escapando, non falar con medios de comunicación porque se entenden que son hostiles independentemente da audiencia que teñan. Iso son malas prácticas que casi nos estamos acostumando a elas e non deberíamos. La relación de los políticos y los periodistas es en realidad la relación con los ciudadanos. Si un político no responde, no contesta a aquellos que le han elegido. Si un periodista no informa y no ejerce la crítica, la profesión pierde parte de su razón de ser. A xente entende a profundidade en político, sabe cando un señor fala ou unha señora fala do que sabe ou non sabe. Eso hai que melloralo. Estamos nunha capa demasiado superficial e os medios de comunicación, os xornalistas en este caso, tamén temos que afondar o noso coñecemento e botar máis tempo en buscar a información que ten calado en contra de buscar a información que nos garantiza X titulares. En este momento los políticos en España lo que no admiten la crítica, no admiten la divergencia de opiniones. Son tiempos para el sometimiento a los dictados del partido. Podríamos hablar casi de una dictadura democrática o una pseudo-dictadura democrática. Si en eso encajamos los medios de comunicación, el tema se hace más complicado. Es evidente que su papel está justificado cuando no es un mero transmisor de datos que llegan por el teletipo, sino cuando crea opinión. Fíjense en este vídeo de una televisión italiana. El reportero pilla a un parlamentario fichando cuando no había ido a trabajar. El político busca cobrar el importe por dietas de ese día, 300 euros. We saw you just signing in. It's 6:30 in the evening. Isn't it a bit late to arrive for work? I don't understand. You just signed in at 6:30. Yes. Este momento termina en conflicto. ¿Qué le molesta a este diputado? ¿Las formas o haber sido descubierto? Nunca somos agresivos, nunca hai preguntas incómodas. Un xornalista ten que preguntar, a poder ser o que queren ocultar os demais. Un político síntese agraviado porque un xornalista lle pregunta algo que él non quere. Non, eso non é entender o xogo democrático. Muchas veces los políticos caen en la tentación de matar al mensajero, esa frase que tanto se dice. Y es una actitud poco inteligente, porque no se dan cuenta que eso lo que provocan
son reacciones cada vez más contrarias. Sigamos con ejemplos. En Estados Unidos no existen las ruedas de prensa sin preguntas. El presidente del gobierno, Barack Obama, no es un ente protegido como en España. No habla desde una pantalla. En los últimos 3 años ha concedido más de 800 entrevistas. Las de Rajoy son tan escasas que se convierten en la noticia de portada de todos los medios. En ocasiones, los políticos patrios quieren exportar la protección que viven en España a sus visitas al exterior. O caso de Ana Mato. Ana Mato decidiu facer o que facía aquí. Non, fai unha roda de prensa sen preguntas na sede das Nacións Unidas. Contestación? Como comprenderás, unha ministra española, a Reuters ou a Associated Press, importa pouco. Por lo tanto, se non respondes, perfecto, non imos, xa está, se acaba o problema. Eso aquí non o concebimos, comprendedes? Por lo tanto, a agresividade dos medios de por aí adiante é moito máis alta. Aquí en España e en Galicia hai xornalistas moi agresivos e moi bons xornalistas. Deberemos ser todos así. 15 de julio de 2013, acaba de estallar el caso Bárcenas. Rajoy recibe la visita del primer ministro polaco. En este tipo de comparecencias solo se permiten 2 preguntas. Los medios tienen que ponerse de acuerdo entre ellos. Aquel día, para evitar preguntas incómodas, Rajoy se saltó el pacto. Dio la palabra a un medio afín que sabía que no le iba a hacer daño con su pregunta. OEC ha publicado este fin de semana la historia del chantaje fallido de Luis Bárcenas. Yo quería saber su valoración, presidente, de ese intento de chantaje. Bien, vamos a ver. Sobre este asunto, lo primero que quiero decir, y quiero que quede muy claro, es que el Estado de Derecho no se somete a chantaje. Rajoy se equivoca. Su truquillo salta a la opinión pública. El tejemaneje le perjudica más que una respuesta sincera. Tiene miedo. Estamos ante discursos precocinados. La mayor parte de los casos ya sabemos lo que va a decir cada uno antes de que lo diga, porque no hacen más que repetir el mismo argumento preparado desde el aparato del partido. Más ejemplos que en nuestro país no se entenderían. El ex primer ministro británico Tony Blair mantenía encuentros habituales con la prensa. Eran largos, abiertos a todo tipo de preguntas. Cameron acabó con esa costumbre. En España, la vicepresidenta del gobierno tiene vetados a ciertos medios en la rueda de prensa semanal del Consejo de Ministros. Nunca deja preguntar a aquellos que le buscan las cosquillas. Eu creo que se os medios de comunicación deciden, non, esta semana todo aquel que fa unha comparecencia na que non admita preguntas, non imos a publicar. Eso é unha maneira de presionar. Agora, creo que hai que mellorar a cultura das fontes, chámense políticos, empresarios ou do que fose, para entender que o noso traballo é imprescindible nunha democracia. Alfonso Cabaleiro y Ramón Carballo han sido importantes asesores de comunicación de partidos políticos en Galicia. Cabaleiro fue el secretario xeral de medios de Manuel Fraga durante sus últimos 3 años en política. También asesoró a Feijóo durante la primera legislatura. El político tiene que entender, tiene que ver al periodista como ese depositario, es decir, que no es un tío de un periódico, de un medio, un guerrero, sino que es la persona que le va a decir al ciudadano algo. Insisto, yo también creo que es, por desgracia, hay mucho periodista también de prejuicio, es decir, de que yo ya voy con una idea y me importa un pimiento lo que me digan, lo que me declaren, lo que hagan. Yo tengo este titular y no me lo va a cambiar nadie. Ramón también ha trabajado en el otro lado. Hasta hace bien poco dirigía la comunicación del Partido Socialista en Galicia. Ellos son los protectores del político. Se trata de facilitarle el trabajo a los medios de comunicación. Últimamente son muy frecuentes, muy habituales las imágenes en las que vemos a responsables de comunicación dificultándole el trabajo. Yo creo que en realidad tiene que ser todo lo contrario, pero al mismo tiempo sin descuidar la protección de lo que decíamos, la imagen y la reputación de la organización o la persona para la que uno trabaja, ¿no? Evidentemente yo creo que la principal debe ser, y supongo que es para la que te llaman, para que digas que el presidente y el gobierno es el mejor del mundo, ¿no? Pero sobre todo vendiendo los hechos, ¿no? Yo creo que ese es el gran reto que tiene un secretario de comunicación, que la acción del gobierno llegue a los ciudadanos, ¿no? Si tenemos a un político que escapa, que huye de los medios, que evita las preguntas, que adopta una estrategia del silencio, pues evidentemente va a poner en un brete siempre a su responsable de comunicación. Estos asesores de comunicación ejercen de intermediarios entre prensa y políticos y forman parte del que normalmente es un grupo de profesionales que preparan las estrategias.
El político nunca se enfrenta cuerpo a cuerpo con las preguntas de la prensa. El político, el empresario que cree que él es el rey del mambo y que él tiene una personalidad suficientemente como para estar por encima de cualquier cosa, yo creo que es un gran error, ¿no? Y si repasamos la historia reciente de España, yo creo que nos damos cuenta un poco que ha sido el error de muchos políticos, ¿no? De creer, sobre todo a veces en segundas legislaturas, que ellos están por encima del bien y del mal. Hombre, yo creo que el silencio es lo menos rentable de todo, ¿no? Porque una respuesta mal dada se puede explicar, se puede aclarar. El silencio no tiene explicación, ¿no? Pero si hay una estrategia, ¿es natural el discurso del político? Uno de los manuales más usados es el llamado argumentario. Es esto que están viendo. Este es un documento real que el equipo de prensa de un partido hace llegar a sus políticos. Es la línea que deben seguir ante los medios esa jornada. La mayoría de los partidos lo envían a diario. Se exponen argumentos positivos y que desmonten las frases del contrario. A mí lo del argumentario me parece una castración mental. O sea, cuando ya se llega a orientar el pensamiento y las ideas de los políticos porque hay miedo a que se desvíen de la línea oficial marcada por los que cocinan desde dentro las estrategias de comunicación y de marketing, me parece que eso es ya, es decir, convertir a los políticos en peones de una estrategia de poder. Buscamos en la RAE la definición de argumentario, conjunto de los argumentos destinados a defender una opinión política determinada. Si todo el discurso sigue una línea, después pasa lo que pasa. ¿No les parece estar escuchando siempre lo mismo? Yo creo que es muy necesario, ¿eh? Yo lo defiendo, sí. Lo defiendo por una razón, porque primero, no todos a lo mejor tenemos la virtud de pensar ideas buenas todos los días, y que haya gente que esté para eso a mí me parece fantástico. Y segundo, oye, si hay gente que tiene ideas y que te las proporciona y que te da buenos argumentos, oye, ¿por qué no utilizarlos, no? Na medida na que aparecen os compañeiros xefes de comunicación, a cousa complicouse porque se profesionalizou e iso convertiuse en un panorama no que moitas veces o portavoz dun partido non é o político, é o xefe de comunicación. Si los políticos no tienen argumentos, su cargo y para lo que fueron elegidos pierde todo el sentido. Los políticos con ideas, carisma y arrojo, políticos que conquisten al ciudadano parecen haber pasado a la historia. Se esconden. Un político diferente parece ahora algo exótico. Por eso el fenómeno de Pablo Iglesias y Podemos está siendo impactante. Una de las claves de su triunfo, la comunicación. Sabe perfectamente da importancia que ten, sobre todo, un medio como é a televisión para comunicar as ideas e, sobre todo, para combatir, non, as crueldades que estamos a vivir. Por tanto, claro que Pablo mesmo chegou a ser moi cuestionado, non, por asistir a algunhas tertulias políticas da dereita máis rancia, non, que hai no Estado. Sin embargo, él sempre defendeu que hai que aproveitar todas as oportunidades televisivas que se nos ofrecen para poder comunicar o noso discurso. El liderazgo personal sigue siendo insustituible y lo seguimos viendo. Estamos los ciudadanos hartos de oír siempre lo mismo. Ya no quedan líderes, ¿es demasiado bajo el nivel político? Entre los políticos patrios y foráneos hemos visto salidas de tono impropias de lo que se debe pedir a un profesional de su talla. Un ahora exconcejal del BNG de Cambados llamó en su día chochito de oro a Soraya Sáenz de Santamaría. El expresidente del Consejo General de la Ciudadanía en el exterior pronunció la frase: «Las leyes son como las mujeres, están para violarlas». Berlusconi dijo de Merkel que tenía un infollable culo mantecoso. En la época final de Franco, y fíjate que voy al franquismo, no había libertad de expresión, pero al menos accedían a los cargos de responsabilidad personas con muy buena preparación técnica. Por lo tanto, había una calidad profesional, no había pensamiento político, para eso era una dictadura. En la época posterior, cuando ya empieza la democracia, la primera etapa, digamos, hasta la fase final del gobierno de Felipe González, la UCD sobre todo, y después, claro, fue una etapa espléndida, ¿no? Siempre que queremos buscar políticos brillantes, tenemos que ir al pasado, incluso en Europa, cuando hablamos de Helmut Kohl, de Charles de Gaulle, de Chirac, bueno, incluso de la Thatcher. Alfonso Caballero fue el secretario de comunicación de un presidente que jamás pasó desapercibido. Manuel Fraga era genio y figura.
Junto a él protagonizó uno de los vídeos más famosos del expresidente. Él es la víctima de su ira. Pero en todo caso, ¿quiere usted hacer el puñetero favor de largarse de aquí y de... No va usted a hacer nada ya, lárguese. O se larga usted ahora mismo, eso voy a hacer. Tóqueme usted las narices. Pero, lárguese. Tuve una agarrada con él muy fuerte, porque yo estaba intentando que tuviese un aspecto muy presentable en una entrevista en directo en televisión. Y él realmente, pues lo que decía antes, a veces no sabía valorar suficientemente la importancia de la imagen, por ejemplo, ¿no? Bueno, y después de una guerra, yo reconozco que fui un poco pesado, pero bueno, cumplía mi labor, pues él realmente me echó un broncazo. Esto lógicamente fue fuera de entrevista. Por donde pasaba Manuel Fraga no crecía la hierba. Famosas son sus salidas de tono y sus contestaciones a la prensa. Imagínense el papel de su asesor, el receptor más inmediato de los prontos del expresidente. Puedo decir además que con Fraga algunos consejeros me utilizaban a mí para decirle las cosas, porque a veces ellos no se atrevían, ¿no? Yo a Fraga siempre le decía lo que pensaba. Cabaleiro llegó a la Xunta en plena crisis del Prestige, en uno de los momentos más deteriorados del Ejecutivo, pero también tuvo que convivir con las manías de un presidente con mucha personalidad. Bueno, era muy exigente. Podemos decir que era muy exigente o demasiado exigente. Para mí era muy exigente, ¿no? Y efectivamente, o sea, las cosas, y había una tensión cuando él hacía las grabaciones de los discursos o las entrevistas, tremendo, ¿no? Fraga, como sabe mucha gente, llegaba a los sitios antes de tiempo y a lo mejor hacía una inauguración 10 minutos antes, llegaba a una rueda de prensa 20 minutos antes. Yo conseguí tener a Fraga en las ruedas de prensa del Consejo, que iba para allí 10, 15, 20 minutos antes, allí sentado, sin empezar la rueda de prensa, nerviosísimo, yo más nervioso todavía. De todos modos, tanto Manuel Fraga como el actual presidente comparten una costumbre: seguían y siguen el impacto que tiene su mensaje en los medios. Era una obsesión lo que tenía por la comunicación. Si el colaborador de comunicación subía 10 veces al día, a Fraga se le subía unas 5 veces al día noticias, grandes carpetas con todas las noticias que las agencias habían dado a conocer hasta el momento a que él se le subía. Pues Alberto ya trabaja un poco más en equipo, es decir, de los periódicos, pero también estudia la selección que le hacen los colaboradores. Ni Fraga ni Alberto jamás tuvieron la más mínima reacción negativa, por ejemplo, a este tema de preguntas delicadas, que no me la hagan, por qué me la hicieron. La batalla político-periodista está a la orden del día y siempre va a estarlo. Lo que condiciona la calidad del mensaje es la honradez de ambas partes. Casi todos los políticos de esa época eran profesionales de alguna disciplina y se metieron a políticos tirando a tarde. Sin embargo, agora non, agora vemos a moitísimos políticos, diputados, concelleiros e todo isto que teñen 25, 26 anos que ainda a vida non lle do tempo a formarse en nada. Debemos de ser conscientes de que en un sistema como el nuestro, democrático, no puede haber democracia si no hay políticos y no hay periodistas. Entonces, bueno, pues yo creo que en el fondo volvemos a lo mismo de antes. Se trata de que todos hagamos nuestro trabajo de una forma honesta, de una forma clara, de una forma coherente, de una forma íntegra, ¿no? Si un político no se relaciona con un periodista, tampoco lo está haciendo con el ciudadano. Ellos piden confianza, pero no la transmiten. El discurso oficial manda sobre las ideas y las preguntas incómodas molestan. Así nos vamos. El próximo fin de semana, un nuevo Informe en V.